Buenas tardes, estamos en un segmento más de historias con historia y estaremos hablando el día de hoy abordando un tema bastante interesante que es la mitología griega. Y es que la mitología griega no es interesante porque no se queda solamente en un tema mitológico o religioso, sino que ha contribuido a mucho de la escultura actual de nuestra sociedad. Y cuando digo escultura no es literalmente, sino como esculpe la cultura pop y lo sigue haciendo hoy en día, influyendo desde las religiones hasta el modo de vida de las personas, por lo menos en el mundo occidental. Jesús. Sí, bueno, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. La cultura griega y más que todo la mitología griega abarca mucho en nuestra cultura en general y en nuestra forma de ver a los dioses sobre todo y cómo se relacionan con los seres humanos y cómo nos desenvolvemos con todas sus historias, leyendas o mitos, se podría decir. Historias, leyendas o mitos que nos abarcan desde lo más simple hasta lo más complejo de la naturaleza del mundo como tal. O sea, puede ser desde cómo se originó un animal hasta de por qué el proceso de las cuatro estaciones. Y todo abarca de parte de los dioses griegos, de los nórdicos, de los egipcios, dependiendo de los dioses. Pero ahorita nos vamos a centrar mucho en la mitología griega y en los dioses griegos. No sé si quieres comentar algo sobre eso, Julio. Sí, de hecho es que los griegos todo lo explicaban con sus fábulas, con sus mitos, con sus leyendas. Si había una explicación de la fuerza de los cuatro elementos, si habría una explicación de de la tierra, si había una explicación, era la madre tierra y esa madre tierra tenía una historia. La explicación del tiempo, había ya fuera un dios o un titán que representara el tiempo, tenía una explicación para eso. Las cuatro estaciones y el mito de Perséfone, por ejemplo. Eso es como para explicar ciertas cosas que rodeaban al mundo. Entonces recordemos que Grecia, además de la filosofía, ha sido cuna de los grandes filósofos de la historia. Y los filósofos obviamente iban hacia un pensamiento más reflexivo, más existencial. E incluso había filósofos que no creían en los dioses, pero los griegos dibujaron su sociedad a través, uno, de la filosofía y dos, de su mitología, que incluso como había filósofos ateos, había filósofos que aprovechaban los encantos de la mitología griega para así dar reflexiones o narrar epopeyas. Recordemos también al gran Homero, que no fue un filósofo, pero es uno de los grandes escritores de la literatura clásica, y Homero también se bañó un poco de mitología griega pues, cuando pintó, cuando hablaba de los monstruos marinos, cuando hablaba de los cíclopes, Correcto. cuando hablaba de... Entonces Grecia ha tenido tuvo un enorme impacto en la civilización romana y por ende en su cultura, es decir, que tú nos vas a hablar de eso más adelante, que los romanos toman incluso las figuras, las deidades griegas, y siguen siendo las mismas, pero les cambian Le el cambiaron nombre. el nombre solamente y simplemente tomaron todas sus historias y todas sus leyendas y mitos y le quisieron fue cambiarle el nombre a los dioses. Entonces, tenemos que es una gran influencia que después de la conquista de los romanos, como ellos adoptaron la cultura griega, pero eso sí, simplemente cambiándole el nombre para no sentirse como derrotados Sí, culturalmente, fue como digamos. una transculturización y los romanos trataron de hacerla lo más sutil posible. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué explico esto y por qué hablamos de los romanos? Porque sencillamente los romanos en las antiguas civilizaciones, uno de los imperios más grandes de la historia, total dominio absoluto del Mediterráneo, en Europa y parte de Medio Oriente, y los romanos como civilización son la gran piedra angular del mundo occidental, desde el punto de vista tanto del derecho, como desde el punto de vista mitológico e incluso religioso. Y muchas personas nos preguntarán, ¿pero por qué religioso? Religioso sencillamente porque si Constantino no se convierte al catolicismo, el cristianismo no, y el prominente catolicismo no hubiera sido lo que es hoy en día en nuestros días. Bueno, la Iglesia Apostólica Católica Romana es un ejemplo. Y es súper importante esto destacarlo porque igual después los mismos católicos adoptaron esa, digamos que esa modalidad, adaptaron muchas fiestas paganas a la religión católica. Tenemos un caso muy famoso que es nuestro nacimiento, el nacimiento del niño Dios, el nacimiento de Jesús, En un solsticio. que es el solsticio,
Pero en realidad se sabe que si Jesús existió no hubiese nacido el 25 de diciembre, Sí, por es. cómo estaban las estrellas y cómo De hecho, era decían todo. que era en abril, creo. Aproximadamente podría ser en abril, pero claro, eso lo unieron con una fiesta pagana muy Las famosa, Saturnalias. la Saturnalia, y era más que todo para unir más a herejes al catolicismo. Sí, estas festividades paganas obviamente eran populares. Recordemos que los romanos eran La Pascua excelentes también. políticos y claro, entonces unían todo. La Pascua era judía La Pascua. y entonces en estas festividades amasaban una gran cantidad de personas y de hecho tenían un bando que era el bando católico que creía en el mensaje de Jesús, en lo que pregonaba, que primero fueron perseguidos por el Imperio Romano, quemados, crucificados, sacrificados en el Exacto. Coliseo, pero posteriormente al ver que esto, como lo denominaba Nerón, una secta, empezó a tener más seguidores, se le empezó a ver el visto político a la cuestión y ahí es donde Roma empieza a adoptar las costumbres. Ahora, ¿por qué hablamos del ciclo romano? Precisamente, si Roma ha tenido una influencia tan brutal en la historia de Occidente desde el punto de vista, desde lo arquitectónico y de la ingeniería hasta las costumbres y mitos, y este mundo occidental se moldeó de esta forma y los romanos fueron influenciados a su vez por los griegos. Ahora imaginen Nosotros tenemos mucha influencia griega. claro, la contundencia y la influencia que tienen los griegos, o como muchos hablan, el periodo greco-romano, porque es que el periodo griego se divide en la Grecia helénica, etcétera, etcétera, Sí. etcétera, pero lo greco-romano en sí, Roma lo adopta, posteriormente lo transforma y lo convierte también en política y modo de vida. Pero así como hablamos de mitos, Jesús, que tú vas a desarrollar más este tema, así como hablamos de mitos, hablamos de leyendas, también ellos dejan mensajes. Así como, por ejemplo, la Biblia hebrea, que es de donde viene el actual testamento de nosotros y todos los creyentes que se identifican con la Biblia católica. A ver, siempre hay pasajes y enseñanzas y... Sí, siempre llegan como con siempre hay una un libro- enseñanza, como un dejo de... No, para que no te pase a ti, eso es lo que más o menos Claro, te quieren decir. incluso como moralejas. Entonces, Exactamente, esa es la palabra. incluso las personas que no son religiosas, hay personas que no son religiosas y leen la Biblia porque lo ven como un libro de enseñanza o de sabiduría. No es simplemente los religiosos o los fanáticos religiosos. Hay personas que sencillamente les gusta leer la Biblia por sus pasajes y porque sienten que les está enseñando algo. Entonces, los griegos también lo hacían a través de sus mitos y sus cánticos y su mística, su mitología en sí, que ha sido muy fantástica y por eso es tan replicada y por eso Sí. es tan estudiada y por eso el séptimo arte le ha dedicado mucho. Y podemos hablar, por ejemplo, de las tareas de Hércules, la que tú vas a mencionar más adelante, que esto deja una enseñanza también. O sea, dentro de las tareas de Hércules, más allá de la fuerza, está la perseverancia, Sí, está la consistencia, era más que todo para la voluntad. expiar sus pecados, sí, porque ahorita, bueno, después cuando hablemos un poquito de cómo salió, o sea, cómo nació Hércules y de dónde viene Hércules, para empezar en eso tenemos que comenzar a explicar de dónde vienen los dioses y cómo llegan los dioses a la mitología griega. Se dice que había antes de los dioses los titanes, que gobernaban el mundo y la tierra y a los seres humanos, y eran los encargados de las catástrofes del mundo, ya sea una erupción volcánica, terremotos, tifones, inundaciones, y que se supone que ellos estaban era para destruir el mundo y volverlo a hacer desde cero. Tenemos un titán que era el mayor titán de todos, como el rey de los titanes, que se llamaba Cronos. Cronos, él había venido de una fábula o de una profecía, es la palabra, perdón, una profecía que era que él iba a derrocar a su padre, que era Urano. Entonces, él derroca a su padre, pero también la profecía venía como con otra profecía extra, que era que como él había derrotado a su padre, a él también lo iban a derrocar. Como una especie de karma, o sea, él tenía miedo de su propia profecía que se iba a volver en su contra en algún momento. Por ese miedo que él tenía de ser derrocado y de que ya no volviera a gobernar el mundo, se comía a sus hijos, se comía a todos los hijos que tenía con la diosa Tierra, con la Tierra. Entonces, empezó por la... ¿Quién era la Tierra? Egea. Aquí va a salir el nombre específico en griego de la diosa Edra se llamaba, exacto. Aquí producción nos acaba de decir exactamente.
Exacto. Entonces, él tenía hijos con Edra. Tiene a Hestia, que digamos que es la más antigua de todas, que era la diosa del fuego, de la hoguera, del hogar, del calor, del amor, así. No tanto amor como de entre parejas, sino del hogar, de la familia. Entonces, se la come. ¿Qué pasa? Es una diosa. ¿Qué pasa con los dioses? No mueren. Dentro del estómago de Cronos sigue viviendo. Y así se comió a los demás hermanos de Zeus, que ya sean Deméter, Hera, Poseidón, Hades, y no se come a Zeus. ¿Por qué? Porque ella ya harta de esa situación, cuando nace Zeus, lo cambia por una piedra, con una piedra del tamaño de un bebé, y se lo da a Cronos para que se lo coma, y Cronos ni rechistar ni nada, se lo come, se lo traga sin masticarlo ni nada, porque estamos hablando que es un titán. Claro. Del tamaño de un edificio. Sí, colosal. Entonces ni lo sintió, se lo comió, pero en realidad era una piedra. Y a Zeus lo esconde en una cueva. Zeus se entrena, bebe de leche de una cabra mágica, que la cabra era inmortal. Bebe leche, se entrena para derrotar a Cronos. Le da, cuando ya es adulto, llega engañando a Cronos como si fuera un mercader, como si no fuera hijo de él, y le entrega una poción, que se supone que la poción le iba a dar más virilidad, más fuerza a Cronos, y era mentira, era un veneno. Ya. Era un veneno. Estamos hablando de que están los demás hermanos en el estómago de Cronos, vivos, pero ya adultos, porque claro, seguían creciendo como si fueran personas normales. Entonces, le da la poción, que era veneno, y Cronos vomita a todos. Los vomita. Ellos se escapan, porque Cronos los intenta matar en ese momento, pero no puede. Ellos escapan y se van para el Tártaro. ¿Qué pasa en el Tártaro? En el Tártaro ayudan a los cíclopes, que en ese momento estaban todos prisioneros. El Tártaro, y hay personajes así en la mitología griega, el Tártaro era un lugar y a la vez una deidad. Correcto. Y era más que todo así como el limbo, se podría decir. Que era como una prisión, pero que no se podía salir a menos que te ayudaran. Era algo así como un misticismo. Y como tú acabas de decirlo, era una deidad también. De hecho, el Tártaro sale en antiguos relatos griegos por debajo de, obviamente eso viene después, pero por debajo del inframundo que custodiaba Hades, y obviamente al convertirse en el calabozo, digamos, en la celda, en el sitio de reclusión de los titanes, era algo que estaba por debajo del infierno, o sea, era un sitio totalmente peor y que estaba reservado para para las almas que tuvieran la jerarquía de los titanes o este tipo de cosas. En el Tártaro, que no era parte del inframundo, era como un inframundo dentro del inframundo. Exacto. Por dar un ejemplo. Era como el limbo, literal así. Entonces, ¿qué pasa? Ayudan a los cíclopes en retribución a eso les hacen armas a los dioses. Entonces a Zeus le hace sus característicos rayos, a Hades le hace un casco que si se lo ponía se volvía súper rápido y no lo podían tocar. A Poseidón le dan su mítico tridente. Y un dato curioso rapidito aquí corto de Poseidón es que si nos vamos a las películas de Disney, no sé si tú sabías, Julio, que la Sirenita y Hércules son primos. No. ¿Por qué te digo que son primos? Porque si te pones a pensar aquí, Hércules es hijo de Zeus, ¿correcto? Correcto. Zeus es hermano de Poseidón y el hijo de Poseidón es Tritón, el papá de la Sirenita. Entonces son primos segundos si uno se pone a pensar en ese aspecto. Claro. La Sirenita es prima segunda de Hércules. Eso es un dato chistoso, pequeño, corto. Sí, es en el mundo de fantasías de Disney, porque que se adapta a la pantalla y se adapta a todo público, sobre todo al público infantil. Correcto. Pero o sea, obviamente la mitología griega describía a las sirenas como otro tipo, como unos monstruos que se llevaban a los marineros Sí, eran como las arpías, como las hermanas gorgonas, o sea, eran monstruos de la mitología griega que fueron, si no me equivoco, retaron a una competencia de canto a las musas, y al verse perdidas las musas las maldijeron y las exiliaron a los confines del mar. Sí, correcto. La sirena. Bueno, entonces vamos a resumir un poquito aquí el cuento.
como les digo, les dieron las armas, se enfrentan a Cronos, por supuesto, ahora sí todos con sus armas, y lo derrotan. Y lo confinan al Tártaro con todos los demás titanes, y ahora viene la era dorada del Olimpo, digámoslo así, de los dioses, donde si ellos se reparten el mundo, a Hades le dan el inframundo, a Poseidón le dan el mar, y a Zeus la tierra como tal. Era Demeter y Hestia no les dieron nada. Demeter se fue como a la agricultura, hacia la tierra, hacia las estaciones, era como la diosa de las estaciones, de la agricultura, se vuelve esposa de Zeus. Mira, y ahí es un dato muy importante, a pesar de que eran hermanos, ahí el incesto era totalmente permitido y no pasaba nada con respecto a eso. Ahí vemos el libertinaje de la cultura griega, que era todo con todo y no había ningún problema. Y además que no era solo dioses, de hecho los griegos no tenían ningún interés en representar a sus dioses como humanos o como que yo soy la semejanza de mi dios, no, para nada, o sea, los dioses eran dioses, hacían lo que les daba la gana, eran todos poderosos, eran intocables y nada se les refutaba porque precisamente eran dioses, no eran mortales, no eran como en el mundo de nosotros los seres humanos. Correcto. Y entonces Perséfone era hija de Demeter, ¿correcto? Sí, Perséfone era hija de Demeter con Zeus. Explícame un poco ese mito de las estaciones, de cómo los antiguos griegos a través de la mitología explicaban las estaciones claro. Bueno, se supone, y bueno, esto lo dice en la mitología, que Perséfone es una hija producto de que Zeus, ¿cómo se puede decir? Zeus viola a Demeter, porque Demeter no quería nada con él, pero igual él la seduce y hace que tengan un hijo, que es Perséfone. Perséfone crece, se vuelve adulta, y en ese momento, cuando ya es adulta, Hades estaba buscando esposa, necesitaba una esposa y quería una esposa, y estaba fijado, pero enteramente en ella. A diferencia de sus hermanos, que eran muy promiscuos y que hacían mucho desastre con seres humanos y hasta con otros dioses, él siempre estaba fijado en Perséfone. Habla con Zeus y le dice que la ama, que la quiere, y entonces él le da el visto bueno sin que Demeter se entere. Le dice, ¿tú quieres esposa? Ya, llévate a mi hija. No le importó nada. ¿En serio? Sí, llévatela. Él la secuestra abriendo un hueco y se la lleva directamente al inframundo de golpe. Y Demeter ni sabía nada. Demeter se escapa, la busca por todos lados, no la consigue y llega hasta el dios Eros, que es el sol. Que como el sol, de ahí viene el dicho de el sol que todo lo ve, es de eso, pues, porque llega el dios Eros y Eros es el que le comenta a Demeter. Le dice, no, ella se fue porque la secuestró tu hermano Hades y lo consintió Zeus. Ella se molesta demasiado y se va del Olimpo y se va de Grecia y se va todo y se va para donde se fue sierva de un rey que se llamaba Eraberton, si no me equivoco. Si no me equivoco, ese es el nombre de ese rey. Ayuda a sus hijos a crecer y todo eso, y está con él toda una serie de tiempo, digamos como unos 2-3 meses. ¿Qué pasa? En ese momento, cuando ella se va de Grecia, en Grecia todo empieza a morir. Y empieza el frío, empieza la penumbra, empieza todo el dolor y la gente empieza a morir de hambre. ¿Por qué? Porque como le acabamos de decir, Demeter era la diosa de la agricultura. No se podía cultivar nada porque nada crecía y hay una gran hambruna donde toda la gente se muere en el mundo. Culpa de que Demeter no estaba con la agricultura. Entonces, Zeus la manda a buscar para que vuelva y ella no, yo no vuelvo porque no tengo a mi hija, no tengo a mi amada, mi hija conmigo. La única forma de que yo vuelva es si tú me la traes de vuelta. Entonces allí va Zeus otra vez a hablar con Hades y pedirle por favor que la suelte, y Hades antes de soltarla le da unas semillas de granada. ¿Qué pasa? 6 semillas de granada. Dentro del trato que había dispuesto Zeus con Hades, era de que si ella llegaba a consumir algún alimento dentro del inframundo, se iba a quedar en el inframundo para siempre. Como se comió 6 semillitas de granada mientras estaba saliendo del inframundo, una valía por cada mes. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Como se comió 6 semillas de granada,
ella tenía que pasar 6 meses al año con Hades sí o sí. Sí o sí. Entonces, cada vez que pasa el invierno, se supone, y eso es lo que viene, que los griegos lo tomaban así, era que Perséfone iba con Hades al inframundo y entonces Deméter se sentía triste y por ende bajaba las temperaturas, no se podía, no se podía cultivar, no se podía hacer nada. Ellos explicaban el invierno, la llegada del invierno con la tristeza De Deméter. y la nostalgia de Deméter, claro. Le buscaban el sentido a través de sus figuras mitológicas, a través de sus dioses. Y esto primaba incluso en los elementos naturales, en la naturaleza misma, todo lo explicaban a través, así como por ejemplo los antiguos japoneses a través del sintoísmo o el shinto explicaban los espíritus de la naturaleza y le daban una imagen a través de eso. Los griegos también lo hacían a través de su mitología, que en parte, o sea, era parte también, llamémoslo así, religión, porque creían en sus dioses también. Correcto. Entonces, de la mitología griega parten muchísimas leyendas, mitos, presagios, templos que hasta el son de sí. hoy, y bueno, ya hay muy poco que queda de ellos, pero igual se sabe que hay muchos templos de la antigua Grecia que eran imponentes. Había una estatua de Zeus que era del tamaño de incluso del doble que servía de la estatua de la libertad. Enseñanza, fábula, cuentos, relatos, de todo, de todo. Los griegos maldiciones también, de todo. Los griegos se encargaron de dejar por sentado, o sea, de dejar muchísima evidencia a través de su literatura, sobre todo de lo que creían, cómo lo creían, los mitos que han sobrevivido décadas y seguirán siglos y seguirán sobreviviendo siglos y milenios porque están bastante arraigados a la cultura popular, al menos del mundo occidental. Correcto, y bueno, también tenemos varios relatos así de con las constelaciones, porque hay una diosa que se llama Artemisa, que ella nace y es la hermana gemela de Apolo. Entonces ellos nacen, crecen y ella es la diosa de la caza y de los animales más que todo. Artemisa. Ella tenía una amiga. Esa amiga era pura de corazón y de alma y no había estado con ningún hombre antes. Zeus, como acabamos de decir, era una persona muy promiscua que andaba con todas las cosas y se convertía en cosas y fecundaba a las personas, inclusive se convertía en lluvia. Y si te caía la lluvia te podía fecundar si eras mujer. Entonces, él se cambia de forma y se vuelve como si fuera Artemisa y le engaña a la amiga. La engaña, la engatusa y se hace que ella se enamore de Artemisa y tienen relaciones. Después de tener relaciones, entre mujer y mujer no debería haber pasado nada, pero ¿qué pasa? Sale embarazada, por supuesto, porque en realidad era Zeus. Artemisa agarra una rabia tan grande de que había pasado esa situación y en vez de irse en contra de Zeus, porque esto lo vamos a ver mucho, que siempre Zeus hacía sus locuras, sus destrozos, pero él nunca se veía afectado por ser hombre. Siempre se veía afectada a la mujer. Entonces, hace su desastre y Artemisa se molesta tanto con su amiga y la convierte en oso. La convierte en oso. Y cuando la convierte en oso, la iba a matar, porque es la diosa de la casa, estamos hablando de eso, que es la diosa de la casa, la iba a matar como un oso normal. Y Zeus, para evitar que la mataran, la manda hasta el cielo y ahí es donde viene la constelación de la Osa Mayor. Mira dónde llegamos al punto. Claro, Zeus era un psicópata. Era un loco, pero mira, la mandó y de ahí se supone que dice que se originó la constelación de la Osa Mayor. Bastante interesante. Sí, entonces igual también pasó con respecto a Hércules, que había una persona que se llamaba Anfitrión, que tenía a su esposa, y Hércules nace fruto de que Zeus se convierte en anfitrión, se hace pasar por anfitrión, está con la esposa de él, siendo él su bisnieto. Mira. Siendo él su bisnieto, no le importó nada, está con él, con ella, está con ella, se va y como a las 2-3 horas vuelve el verdadero anfitrión a la casa. Y casualidades del destino también está con su esposa, otra vez. Y después de unos meses sale embarazada, queda embarazada. Se dan cuenta, nace y nacen gemelos. Esto casi nunca se habla de que Hércules tenía un hermano gemelo que se llamaba Íficles. Entonces, nace Íficles y nace Hércules, pero eran de distintos padres.
Y aunque uno no lo crea, los griegos sabían que eso podía pasar. Es muy, muy poco probable que pueda pasar, pero sí puede pasar, es posible. Los médicos lo dicen, es posible que una mujer pueda salir embarazada de dos hombres al mismo tiempo. Ya sea, tiene que ser factores muy específicos, de que a lo mejor los óvulos tenga dos óvulos fecundables, o que en el óvulo se divida en un cierto momento específico y sea fecundado por dos hermafroditas. Bueno, pero ya esto es más largo de lo normal. Entonces, está embarazada, sale embarazada de dos bebés de distintos padres. Hércules, por supuesto, tenía una fuerza sobrehumana porque era un semidios, hijo de un dios, y Íficles era una persona normal. Era, al darse cuenta de eso, que estamos hablando que es la esposa de Zeus, manda a matar a Hércules y a su hermano con una serpiente, las manda. Claro. Pero estamos hablando de que Hércules tiene fuerza sobrehumana y él mismo, siendo un bebé, las agarra, las estrangula y las mata. Ya. No lo deja. Esto pasa muchas veces, de que era intentando matar a Hércules o haciéndole maldades a Hércules por ser hijo de Zeus cuando él no tiene culpa de nada. Claro. El culpable ahí de todo es Zeus. Ya, Hércules siempre tuvo un temperamento muy fuerte, muy fugaz, muy molesto. Inclusive, no sé si tú sabías que él tuvo clases de lira, del instrumento de la lira, y era tan malo que el mismo profesor le decía que estaba haciéndolo mal, y agarró tanta rabia en un momento que lo mató al profesor, al profesor de lira. Era también una persona muy promiscua. Se llegó a decir que Hércules llegó a tener un ejército de hijos. No se sabe bien a ciencia cierta, hay muchos filósofos y muchos historiadores de la antigua Grecia que dicen, hay unos que dicen que a su ejército los llamaba como si fueran hijos, y hay otras personas que dicen que no, que eran hijos de verdad de él. Pero igual es muy extraño que digamos que una persona en el rango del 20, 30 años vaya a tener tantos hijos como para tener un ejército. Claro. Entonces fue muy promiscuo, se metía con hombres, con mujeres, con todo. Hasta con animales se puede decir. Entonces, tiene su ejército de hijos, pero se enamora de alguien, ya que no sabe de quién se enamoró. ¿De quién? ¿De su hermana? Algo así. De No, su hija, de su abuela, de su... Se enamora de Megara, que incluso en la película de Disney lo toman mucho en consideración. Se enamora de Megara y con ella se casa y tiene más hijos, por cierto. Tiene dos hijos más. Pero se supone que en ese momento ya Hércules ya está como más tranquilo, ya no hace tanto alboroto, ya no está en guerras ni nada. Está como en su época pacífica. ¿Qué pasa? Como lo acabamos de decir, siempre estuvo detrás de Hércules y haciéndole maldades. Le manda magia y le mete como un gusanito en la cabeza que hace que se vuelva loco. Sí, que se vuelva loco. Aquí vamos a hacer un pequeño corte comercial porque tenemos que hablar de nuestro patrocinante. Por supuesto. Nuestro patrocinante. ¿Cuál es nuestro patrocinante, Jesús? Dime. Ya, bueno, mira, te digo. Las certezas del canto te harán un profesional. Estamos hablando de Canta Plenitud. Canta Plenitud es una escuela de música avanzada, media y también principiante que nos ayuda a aprender algún instrumento o también mejorar nuestra dicción vocal, nuestro canto lírico o también contemporáneo. Sí, si quieres adentrarte en el mundo de la música como tal, empezando desde cero, no hay ningún tipo de problema. Contacta, que estás con las personas correctas. Exacto. Nuestro número de contacto, si quieres lo lees acá. El número de contacto es más 569-321-82029. Repito, más 569-321-82029. Allí pueden aprender también flauta dulce, guitarra, cuatro, piano, cualquier tipo de instrumento. Entonces, y aquí volvemos rapidito. Claro. De nuestro corte, de nuestro patrocinador. Perdón. Bueno, quedamos en que le metió como un gusano en el cerebro donde que lo hacía que se volviera loco y mata a sus hijos. Hércules mata a sus hijos y también mata a Megara, y arrepentido y molesto y triste, allí es donde venimos con las 7 pruebas, las 12 pruebas que tuvo. Arrepentido va al oráculo de Delfos. Ya. En ese oráculo le dicen que tienen que hacer 12 pruebas o 12 tareas imposibles impuestas por el rey Euristeo. ¿Qué pasa? Que ese rey Euristeo estaba coludido con Hera, o lo dominaba Hera.
Entonces le puso unas pruebas que eran extremadamente difíciles. Yo las tengo acá anotadas y las voy a leer acá porque de verdad son bastantes, pero para que veas la magnitud de las pruebas que tuvo que hacer Hércules para expiar sus pecados. Matar al león de Nemea, matar a la hidra de Lerna, capturar a las sierva de Cerinea, capturar al jabalí de Erimanto, expulsar a las aves del lago Estínfalo, domar al toro de Creta, limpiar los establos de Augías, robar las yeguas de Diomedes, robar el cinturón de Hipólita, robar el ganado de Gerión, robar las manzanas de las Hespéridas, que esto es muy importante, las manzanas de las Hespéridas, y sacar a Cerbero de los infiernos. Sí, bueno, todas estas tareas tenían una magnitud de cada era más difícil, una más difícil que la anterior. Claro, entonces, y todas las consiguió. Se resumía en una tarea imposible. Todas las hizo, todas las logró, las hizo. Recortando un poquito ya aquí la historia de Hércules, él termina su historia o fallece de esta forma, ya le vamos a contar, que es que él se casa con 2 princesas. Fuera de que había expiado sus pecados, se casa con 2 princesas y una de ellas estaba celosa de la otra. Estaba muy celosa. Y en un momento de celos le regala una capa. ¿Qué pasa? Que la capa estaba llena de sangre de un centauro. ¿Qué quiere decir esto? Que esa sangre era venenosa y cuando Hércules se la pone tenía una particularidad muy especial, que era que se prendía fuego. Entonces Hércules se pone la capa, se prende fuego, se tira incluso a un lago que estaba cerca para salvarse, pero como era una sangre mágica, podríamos decirlo, aunque estuviera en el agua no se iba a apagar. Sale del agua y ella con un puñal le clava un puñal en el corazón, una estaca en el corazón. Que de ahí se supone que se dice que viene el mito de que los vampiros los matan con una estaca en el corazón, porque Hércules era tan fuerte y tan poderoso que la única forma de matarlo era con una estaca en el corazón. Ya, comprendo. Después de morir, sube al Olimpo. Se convierte, digamos que en cierta forma, en un dios verdadero concreto. Sube al Olimpo y allí es donde Hera lo perdona. Después de todo lo que le hizo. Ya cuando está muerto, ya cuando es un dios, ya cuando está en el Olimpo, después que para Hera ya prácticamente habría sufrido lo suficiente. Y para que él la perdonara, le da una hija. Ella le da una hija para que se case con él. Y él se casa con esa hija en el Olimpo. Y seguimos la historia de promiscuidad y y de la mujer como una posesión y todo este cuento. Exacto, porque en ese momento las pocas eran las mujeres que valían. Y bueno, una de esas eran diosas, pero de verdad que no tenían mucha fuerza ni mucho poder en el mundo. Igual seguían ajustadas a esas tradiciones y a esas costumbres que eran un semblante, bueno, que ha predominado en todas las religiones, que son principalmente machistas, digámoslo así, unas más, otras menos, sí. Otras interpretarían de forma distinta, pero bueno, los griegos son una civilización antigua, tiempos de antaño, y así sencillamente eran esos tiempos. Y, hay un cuento muy famoso. Tenía una explicación y la explicación siempre era por el fuerte biológico. Había mujeres excepcionales que salían de la vista, pero eran muy pocas y de esa manera ellos lo plasmaban en sus creencias y en su mitología y en su religión. Claro, hay un mito muy famoso que viene de mujeres que, claro, se va dirigido a la realidad, que es la guerra de Troya, que muchos conocemos. Incluso hay una película muy famosa que se llama Troya, con Brad Pitt, que viene de la mitología griega. Que era, ¿te acuerdas que te comenté de las manzanas de las Hespéridas? Sí, en una de las tareas de Hércules. Ya, esas manzanas tenían una particularidad, que eran doradas, eran de oro, y te daban fuerza, y hasta incluso se podría decir que te daban la vida eterna. Ya. Hay una diosa que les quiere regalar una manzana a la más bonita de las diosas. Entonces estaban compitiendo en estaban compitiendo en ese momento Afrodita, Atenea y Hera, para saber quién era la diosa más bella. Ese era el juicio de París. Exactamente, sí. El juicio de París, súper famoso. Entonces van hacia París, que se supone que París era el que podía dictaminar quién era la diosa más quien bella. Tendría un criterio, digamos que objetivo. Entonces acá, si no me equivoco, las diosas empiezan a comprar su voto. Exacto. Hera le dice que le puede dar oros y riquezas de todo el mundo y que nunca dejaría de ser rico por el resto de su vida, siendo París hijo de un rey, imagínate. Claro. Entonces
Atenea le dice que le puede dar la gloria en batalla, porque estamos diciendo que Atenea era la diosa de la guerra psicológica. De la guerra estratégica y racional. Exacto. No como Ares, que era un loco. Pero no tenía corazón. Era la guerra por empuje, por fuerza, por instinto, por impulso. Atenea era la diosa de la guerra racional y estratégica. Correcto. Entonces, ya estamos hablando. Hera le daba oro y riquezas. Atenea le daba gloria en batalla. Gloria y que iba a ser recordado por el resto de su vida y por toda la historia del mundo. Y que le ofrecía la famosa Afrodita o Venus, conocida posteriormente en la época romana. ¿Qué le ofrecía Venus? Bueno, ella le ofrecía el amor verdadero. le ofrecía a Helena de Troya como regalo. Como trofeo. Exacto. Por supuesto que a París escoge a Afrodita y Afrodita se lleva la manzana. ¿Pero qué pasa? Helena, disculpa, un inciso acá, Helena de Troya. Helena fue, esos cuentos de Helena de Troya, o sea, lo que es Troya, el caballo de Troya y todo lo que representa, marcó el nombre de una era que era la época helénica. Correcto. Todo lo que era lo clásico, la literatura y todo se basaba en ese periodo y en este contexto de tiempo. Entonces, Helena era considerada en ese tiempo no solamente la más bella de Troya, sino incluso de todo el mundo, ¿no? El mundo mortal. Obviamente no se comparaba que era con la reencarnación de Afrodita. Ya, perfecto, continúa. Exacto. Entonces, claro, se le da la manzana a Afrodita, pero claro, comienza una guerra porque Hera no iba a dejar que su ego fuera pisoteado por otra diosa plebeya, porque le hacían ver como la diosa plebeya porque se unía con humanos y andaba con humanos y claro, ella sí era una plebeya, pero Zeus no. Exactamente. Que hacía exactamente lo mismo. Era igual de promiscua que Zeus, pero como era mujer, era mal visto, digámoslo así. Entonces, claro, se genera la guerra de Troya, que en la vida real sería más hablado de Menelao, que era la esposa de Menelao, del hermano de Menelao, perdón. La esposa que se la rapta París en un viaje hacia Grecia. Entonces, claro, Sí, porque en esa época, o sea, si nos vamos al contexto, ellos explican que Troya estaría más o menos entre Turquía, por ahí, o sea, cerca de la zona fronteriza entre Turquía y Grecia. Correcto. O sea, hablando en términos actuales. Exactamente. Entonces, claro, genera la guerra de Troya, lo que ya todos sabemos del caballo de Troya y todo eso. Esa guerra la pierde Troya. Y por ende, en el ámbito de los dioses, la pierde Afrodita. Y la pierde también los dioses que la apoyaban a ella, que en ese momento era Ares, y... Uy, no me acuerdo cuál otro. Bueno, otros dioses más la apoyaban. Sí, porque el Olimpo... Para acordarnos, sí, es muy extenso. O sea, el Olimpo se rompió en varios bandos, según esta guerra. Y fue como la gran guerra de dioses. También se decía... ¿Qué más podemos hablar sobre la mitología griega que me acuerde? Bueno, también Afrodita... Es un caso muy curioso con ella porque, ¿qué pasa? Siendo la diosa más bella del Olimpo, se casó con el dios más feo del Olimpo. Hefesto. Que era el esposo de ella, Hefesto, el herrero del Olimpo, que era hijo de Hera, presa de los celos y de la rabia. Por cierto, incluso en Disney lo colocan más o menos jorobado, fuera de forma, distinto a los demás. Sí, le decían que parecía un troll. ¿Qué pasa? Él es hijo de Hera, presa de los celos, porque Zeus había engendrado a Atenea desde su cerebro, desde su cabeza. Por eso lo que ella representa, claro. Entonces, claro, porque era la sabiduría, correcto. Entonces, claro. Entonces, Afrodita nace cuando el esperma de Zeus cae en el mar. No. De Urano. De Urano. Cuando Cronos le corta los testículos a Urano, caen en el agua y eso hace una espuma que de ahí sale Afrodita. Por eso la famosa, ahí vamos de la influencia, la famosa Venus de Botticelli. Nacimiento de Afrodita. El nacimiento de Afrodita, que iba a salir la foto, es muy famosa. Renacimiento. De renacimiento totalmente. Bueno, cuento corto, se casa con Hefesto. ¿Por qué? Porque Hefesto, digamos que cuando nace era tan feo y tan malo que la misma Hera lo desecha y lo tira por unas escaleras, lo daña, le hace una maldad muy fuerte y él queda como cojo por el resto de su vida. Entonces él, para vengarse de Hera, le hace un trono gigante y ella se sienta, pero el trono tenía una particularidad que era que no se podía parar.
Claro, Estaba presa en el trono. Aunque son dioses, a veces carecían de sentido común, porque si yo le hice algo muy malo a alguien que me puede guardar rencor, lo menos que quiero es aceptarle un regalo, entonces... Exacto. Claro, y la única forma de que Hefesto dejara que Hera se separara, ya sea con un artilugio del trono que él solamente sabía, era que se casara con Afrodita, que era la más hermosa de todo el Olimpo. Se casa con Afrodita, pero igual eso no impidió que Afrodita le fuera infiel N cantidad de veces y con cualquier dios y hasta con seres humanos. Incluso fue infiel con Eros y con Eres, no, perdón, con Hermes. El dios mensajero, ¿no? Y de ahí tienen un hijo que se llama Hermafrodito. Claro. Y de ahí viene también la fábula de los hermafroditas. Claro. Que todos los hermafroditas se dicen que son hijos de Hermafrodito. Sí. Estamos sobre los 40 minutos, ya se nos ha ido volando el tiempo. Espectacular. Bueno, para hablar de la mitología griega, de verdad que se hace falta Mucho tiempo, y eso que lo resumimos posible. mucho, y igual se hace muy rápido el tiempo. De verdad, bueno, está de más agradecerles por toda su sintonía, por todo el apoyo brindado. Igual les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, sobre todo, que comenten temas curiosos o temas singulares que quieran hablar, que quieran que nosotros hablemos, ya sea de política, de historia o de mitología. Lo que ustedes deseen nos pueden comentar. Y le paso la palabra a Julio para que cierre. No sé si quieres despedirte tú con alguna frase que tenga que ver con este tema, pero la mitología griega, como muchos otros aspectos de la antigüedad, es una de las que sigue sobreviviendo y es una de las que más influencia ha tenido en el mundo actual, y lo sigue teniendo y lo seguirá teniendo en el arte, en la literatura, en las leyendas, en los cuentos, en la religión, incluso en la cultura popular. Y sin más nada que agregar, entonces hasta acá llega nuestra edición de hoy, y espero que sean muchas más, hablando de temas tan variados como los que ustedes también nos puedan pedir, y obviamente si está en nuestro esfuerzo por lograr hacerlo, créanlo que lo vamos a hacer y de la mejor manera posible. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias a todos. Que pasen muy buenas tardes, noches o mañanas. Hasta luego. Hasta luego.